Hola, bienvenidos una vez más a Acting and Expression, un contenido de Goyenechus Production. Yo soy Andrea Goyeneche. Y yo soy Mauricio Goyeneche. Y vamos a compartir este día con ustedes nuevamente uno de esos temas que nos interesan a todos los que estamos un poco inmiscuidos en el mundo del teatro, de la comunicación, ¿verdad? Y vamos a hablar de las conferencias. ¿Pero qué es una conferencia en realidad? Bueno, una conferencia es una suerte de ritual, como en el teatro clásico griego o como en la antigüedad egipcia, en que se hacían rituales para hacer misas, para hacer cultos, para hacer cuestiones sacras, pero que con el paso del tiempo se fue convirtiendo en un mecanismo de difusión de información en el cual una persona con un nivel de preparación específico en algún tema se dedica a transmitir esta información a unos interlocutores, a una audiencia, a unas personas que le están escuchando, pero se supone que es un contenido de valor y que la gente se lo va a llevar a cabalidad durante el desarrollo de esta intervención. Bueno, pero se supone que justamente en las conferencias es un experto el que dicta las conferencias o el que realiza la conferencia como tal. Pero ¿hay formas de aprender a dar conferencias? Es mi pregunta. Sí, claro, lo que pasa es que hay diferentes tipos de conferencia. Es decir, se puede decir que una conferencia es cuando usted se planta, por ejemplo, en un salón a dictar una clase. Un profe, en esencia, es un conferencista, es alguien que está tratando de dar un conocimiento. Bueno, hay algunos que no dan nada, no mentiras, hay unos que dan mucho conocimiento, hay otros que dan un conocimiento medio, pero hay algunos que tienen unas didácticas diferentes para llegar a sus estudiantes. Pero en principio, el principio de la conferencia es ese, ¿no? Estoy dando un conocimiento, la gente se está llevando un contenido de valor y lo están recibiendo para poder cultivarlo y poder hacer algo con ese contenido esa de valor. Entrega, ¿no? Claro, se están llevando esa entrega. Ahora, hay conferencias un poco más grandes, ¿no? En las cuales usted está frente a un auditorio que desea conocer específicamente ese contenido que usted tiene en la cabeza. Entonces le pagan por eso para que usted vaya y haga una asesoría, una consultoría, para que entregue una cantidad de conocimiento específico, conocimiento especializado. Tema especializado. Exactamente. Y pues ya hay otro tipo de conferencias, por ejemplo las motivacionales, que son conferencias muy grandes, están de moda, además. Claro, en las cuales el coach o la persona que está dando esta información está tratando de convencer a toda esta fanaticada para que crean ciegamente en lo que él les está ofreciendo y para que cambien su vida. Esas conferencias motivacionales son buenísimas porque es todo un espectáculo, ¿no? Y pues también hay conferencias en las cuales tienen esta misma estructura de la conferencia motivacional, pero son de ventas. Entonces están vendiendo un producto y hacen toda esta estructura gigantesca que aparentemente figura como una cuestión motivacional, pero le quieren dar a usted un producto al final. Es decir, tipos de conferencias hay muchos. Y definitivamente el conferencista no solo se debe preparar en el tema que va a ofrecer, sino también se debe preparar para dar la conferencia, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Es decir, una cosa es tener el conocimiento específico de un tema. Hay mucha gente que se prepara en muchos temas y son buenísimos en ciencia, en biología, en matemáticas, en conocimiento específico sobre el arte, en historia, en cultura, etc. Son buenísimos en esos contenidos, pero llega el momento de expresarlos y son un desastre total. Es decir, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasó muchas veces, profesores maravillosos, con un conocimiento espléndido, que uno decía, uy, esta persona sabe un montón, pero hablaban y chao, uno se podía perder en el tema, así supiera que quien estaba interlocutando era una persona con altísimo grado de conocimiento. Así es una especialidad también dar conferencias y a veces sucede eso, que la persona puede tener muchísimos conocimientos pero a la hora de entregarlos como que hay unos bloqueos y si quiere llegar a ser un buen conferencista pues definitivamente se debe preparar. Hay una opción también a través de Goyenechus Production para prepararse para este tipo de trabajos, ¿verdad? Sí, claro, pues también lo que queremos ofrecer es las herramientas del teatro para que usted las aplique en usted mismo y tenga una mejor expresión vocal, mejor expresión corporal, que pueda proyectar aún más, que sea capaz de hacer una conferencia donde realmente usted tenga el dominio, el control de la situación y sea capaz de transmitir ese conocimiento que tiene de una manera eficiente, efectiva y eficaz. Así es.
Vamos a seguir hablando en Acting and Expression precisamente de las conferencias. Acting and Expression, dos palabras que no podemos desligar de nuestra vida comunicativa: actuación y expresión. Por eso hemos creado para ustedes el taller de lenguaje verbal y expresión corporal. Es un taller especial para que ustedes fortalezcan todas estas habilidades que tanto necesitamos en nuestra vida. Lo vamos a realizar los días lunes de 6 de la tarde a 8 de la noche de manera virtual. Así que si tienen alguna inquietud, comuníquense con nosotros a través de nuestras redes sociales. Allí tendrán todas las respuestas para que puedan iniciar. Nosotros somos Goyenechos Productions y estamos seguros que podemos llevarlos a ustedes al punto de la plenitud comunicativa. Gracias a ustedes por seguirnos acá en nuestro canal de YouTube de Goyenechos Production. Hoy hablando de las conferencias, y claro que tenemos que hablar de teatro. ¿Qué influencia puede tener el teatro en las conferencias? Muchísimo. Gran parte de lo que se hace en una conferencia es todo un mecanismo, como les decía en el apartado anterior, de ritual. Entonces, mucha gente utiliza que las memofichas, por ejemplo, aún a estas alturas de la vida, utilizamos memofichas para tener como el conocimiento de lo que queremos decir, etc. Entonces, uno de los aportes fuertes del teatro a la preparación de una buena conferencia es la memorización. Es decir, olvídese de la memoficha, memorice. Para eso hay técnicas, para eso hay todo un esquema de trabajo en el cual usted va a poder memorizar exactamente lo que necesita. No se trata de aprenderse el contenido de memoria, no, es tener clara la estructura de trabajo, es tener clarísimo el horizonte, esa ruta de navegación sobre la cual usted se va a mover en una conferencia. Eso por dar solamente un tip de lo que aporta el teatro. ¿Qué más aporta? Expresión corporal. El cuerpo habla por nosotros, el cuerpo dice gran cantidad de cosas. Si usted deja caer la espalda, si usted mueve un hombro hacia un lado, si usted permanentemente se está rascando o tiene movimientos parásitos, pues no va a poder hacer una buena conferencia. Entonces hay que aprender a mover el cuerpo. Así es, y este tema de la memorización es supremamente importante, no por memorizar como la perolata, como diríamos coloquialmente, ¿cierto? Sino más bien esa estructura, ahondemos un poco ahí en ese punto de cómo sería un mapa mental, por decirlo de alguna manera, para yo poder llevar a cabo una conferencia utilizando esas herramientas del teatro. Sí, realmente tiene que ver con el poder escoger palabras clave, con el poder tener clarísimos los temas y los subtemas, es decir, que usted pueda hacer toda una división de todo el esquema de lo que va a hablar. Nosotros, por ejemplo, como actores, cuando tenemos que aprendernos un texto muy largo, hacemos cosas loquísimas pero que funcionan. Entonces uno divide todo, ¿no? Segmenta el texto, lo divide en temas, en subtemas, ¿cierto? Saca como toda una partitura de toda esa letra que se tiene que aprender. Aparte de eso, buscamos las palabras clave dentro de eso mismo. Aparte de eso, les damos link con otros temas conexos a la historia del personaje. Imágenes también. Imágenes, hacemos asociaciones de color, hacemos asociaciones de aromas, hacemos asociaciones... Bueno, son cantidad de técnicas las que el teatro le puede aportar a una persona que quiera desarrollar una muy buena conferencia, pues que sin duda tiene que ver con la memorización, la expresión corporal, como se le decía hace un momentico, la expresión vocal. Ese es un tema muy importante. Vocalización. Mire, la vocalización y la dicción. Hay gente que vocaliza muy bien, pero todavía vocalizando muy bien dicen, esta es la verdad del asunto. O la verdad, el asunto. Y están diciendo la verdad del asunto. Entonces, ese tipo de cosas son muy importantes a la hora de hablar en público. Usted va a hablar en público, va a hacer su conferencia, pues usted necesita hablar fuerte, claro, proyectado, vocalizado, todas estas cosas que desde el teatro se manejan como técnica. El popular entonces, en lugar de decir entonces, ese es un error que comete muchísimo, y también por querer de pronto, a veces tenemos tanta información en la cabeza que queremos botarla muy rápido y se nos olvida, entonces ahí el ejercicio de la vocalización y nos comemos las letras, las palabras a veces. Hay mucha gente que habla a la velocidad que piensa.
Y como son tan inteligentes y se dedican precisamente a transmitir conocimientos, pues hay momentos en que van a la velocidad de su cerebro. Y pues cuando uno le está hablando a un público necesita regular esa velocidad, no es perderla. Porque es muy interesante cuando uno ve a alguien que habla muchas cosas, dice cosas interesantes, impacta, está haciendo énfasis rápidamente en las cosas que le quiere remarcar a uno. Eso es muy interesante. El tema es cuando se empieza a perder información. Cuando se va demasiado rápido. Bueno, y también algo muy importante, normalmente un conferencista está ubicado en un escenario, tiene un espacio principal en el que se dirige a su auditorio. ¿Cómo le aporta un poco ahí el teatro a ese manejo del espacio? Con el manejo de escenario. Nosotros los actores manejamos escenario todo el tiempo, tenemos que saber hasta dónde podemos avanzar, a dónde podemos ir hacia un lado, ir hacia el otro, de qué manera captamos la atención de todo el público. Eso lo hace también un conferencista. Así es, así que si usted tiene interés en ser un buen conferencista, no se despegue de nuestro canal de YouTube de Goyenechos Production. Ya regresamos. Acting and Expression. Dos palabras que no podemos desligar de nuestra vida comunicativa: actuación y expresión. ¿Cuánta gente conocen ustedes que tiene grandes conocimientos y no puede llegar a grandes masas y no le saca el jugo a todo el potencial que tiene en su cabeza? Por el contrario, los grandes oradores sí que le sacan provecho a todo lo que saben y a todo lo que pueden comunicarle a los demás. Los invito a que estén en nuestro taller de oratoria, para que ustedes mismos construyan ese personaje, para que sean capaces de unir su voz, su cuerpo, su emoción en el arte de comunicar. Será los días miércoles de 6 de la tarde a 8 de la noche de manera virtual, para que lo pueda tomar todo aquel que quiera mejorar sus habilidades comunicativas. Vengan, con Goyenechos ustedes pueden tener plenitud comunicativa. Nos encanta compartir cada semana este espacio con ustedes aquí en Acting and Expression. Hoy hablando de las conferencias, y quiero preguntarle a Mauricio, ¿cómo es una conferencia arrolladora? Pues arrolladora. Es decir, la primera característica que tiene una conferencia arrolladora es que impacta, ¿sí? Que llega a todo el mundo, que capta la atención fácilmente, que no es aburrida, que es dinámica, que propone un funcionamiento distinto al de cualquier otra conferencia, ¿sí? Y sobre todo es auténtica. ¡Ay, qué importante! Y qué difícil, ¿no? Normalmente cuando uno le pregunta a una persona, ¿qué lo hace auténtico? Mire, la mayoría de la gente no tiene ni idea cómo contestar a la pregunta de ¿cuál es su rasgo de autenticidad? ¿Qué lo hace a usted auténtico, único, irrepetible? ¿Por qué no puede haber otro usted en el planeta? Si somos 7.000 millones de personas, ¿por qué todas tenemos algo que nos diferencia? ¿Cuál es ese rasgo de autenticidad que lo marca a usted? Y la gente ni siquiera lo desarrolla. Es decir, es muy triste ver eso, que usted llega a cualquier contexto a ver conferencistas o a ver conferencias de diferente índole y casi todas son iguales. Es muy raro encontrar una conferencia en la que usted vea a un tipo que arrolla, que hace cosas, que dice, o a una mujer que se lleva toda la atención, que cambia, que va de un plano a otro, que hace una cosa diferente, que marca con el cuerpo, que marca con la voz, que marca con el conocimiento, que dice cosas exclusivamente creadas por ella misma, ¿ya? Que eso, digamos, es lo más importante. ¿Qué hace que usted sea auténtico? Lo que usted le aporta a la humanidad. O sea que de algún modo podríamos decir que para que esas conferencias sean arrolladoras, lo más importante es ser auténtico. Sí, lo más importante es tener claro cuál es ese elemento de valor que usted le está aportando a la sociedad. Ya el resto son accesorios, pero todos esos accesorios son necesarios porque son la estructura, son la columna vertebral sobre la cual usted se va a parar para poder dar una conferencia de valor en la que eso que usted ha creado, ha diseñado, ha trabajado, llegue a la gente como usted realmente lo ha imaginado acá adentro y como lo ha sentido acá en el pecho. Bueno, y para decirle a todos los que nos ven a esta hora, que quieren, de pronto tienen el interés de convertirse en unos conferencistas arrolladores, ¿pueden hacerlo con Goyenechos Production? Sí, Goyenechos Production ha creado un sistema de aprendizaje sobre el cual todas las herramientas del teatro se ven aplicadas en la labor de un conferencista.
Entonces, ¿cómo podemos desde herramientas teatrales muy concretas que tienen que ver con el habla, que tienen que ver con la consolidación de una buena memoria, que tienen que ver con el diseño de la clase, de las diapositivas, de lo que usted va a hacer? Una conferencia que realmente sea muy completa, de la cual usted salga pleno, porque pues nuestro tema, nuestro lema de trabajo es la plenitud comunicativa. Queremos que ustedes tengan plenitud comunicativa. Ese es el producto estrella de nosotros como organización teatral que pretende aportarle a la sociedad cotidiana. Pues el tema nuestro es la plenitud comunicativa, y en conferencias arrolladoras usted va a lograr eso. Claro que sí, como lo hemos venido también explicando durante todo el programa, con esa importante influencia del teatro para poder trabajar y desarrollar todas esas habilidades del conferencista. Además, porque aquí nos pueden estar viendo muchas personas que sean conferencistas en diferentes temas, en temas muy específicos, y de pronto nunca han pensado que el teatro puede ser una muy buena herramienta para fortalecer eso que quieren enseñar. Entonces, claro que sí, en Goyeneche Productions tienen ustedes la opción y tienen ustedes también el maestro. Sí, claro, los maestros, ¿no? Porque pues somos un equipo de trabajo, pero pues el tema de estar liderando este equipo permite que todo lo que se haga con cualquier persona que acceda a querer prepararse como conferencista, como orador o como cualquiera de las líneas que nosotros trabajamos, pues tenga realmente un equipo a su servicio. Tengo un montón de gente liderándole el proceso, dirigiéndole, dándole pautas efectivas que después se vean allí en el escenario. Mira, hay una cosa muy importante. No todos los grandes actores son grandes maestros, ¿sí? Pero tampoco es necesario para enseñar ser un gran actor. Y usted puede ser profesor o director de muy buenos actores sin necesidad de ser el mejor actor del mundo. ¿Por qué? Porque usted puede ver en el otro y desarrollarle el talento al otro y hacer que el otro llegue a ser realmente maravilloso. Bueno, así que ustedes recuerden, cuando escuchen hablar de conferencias arrolladoras, piensen en Goyeneche Productions. Ya regresamos aquí en Acting and Expression. Conferencias arrolladoras. Acting and Expression. Dos palabras que no podemos desligar de nuestra vida comunicativa. Actuación y expresión. Por eso hemos creado para ustedes el taller de conferencias arrolladoras. Porque sabemos que es necesario que usted no solamente transmita lo que sabe, sino que lo pueda hacer de manera auténtica, inteligente, creativa. Vamos a estar con este taller los días viernes de 6 de la tarde a 8 de la noche de manera virtual. Así es, de manera virtual para sus conferencias arrolladoras. Así que si tiene alguna inquietud, comuníquese con nosotros a través de nuestras redes sociales. Allí resolveremos todas sus dudas para que inicie ya. Nosotros somos Goyeneche Productions y estamos seguros que podemos llevarlos a ustedes al punto de la plenitud comunicativa. Empezamos a llegar también ya al cierre de Acting and Expression hoy, y como siempre en este último bloque pues queremos atender las preguntas de nuestros seguidores que nos escriben a través de nuestro canal de YouTube y nos sugieren algunas preguntas o temas que quieren que tratemos al cierre del programa. Esta vez nos escribe Mariela Rodríguez, dice: ¿qué van a hacer los teatros después de la pandemia? ¿Qué van a hacer los teatros, Mauricio? Abrir, realmente eso es lo que va a pasar, van a abrir. Pero el tema es que la respuesta no es tan simple. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a abrir? Porque nosotros también tenemos teatro. ¿Cómo van a abrir las salas? ¿Cómo va a ser ese retorno al teatro? ¿Quién va a querer ir? ¿Quién va a querer ir? Es decir, van a pasar muchísimas cosas. En principio, ¿cómo vamos a abrir? Todavía es un misterio. Se supone que nos van a dar un protocolo de seguridad, un protocolo de salubridad para poder abrir el teatro nuevamente. Se supone que hay que mantener el distanciamiento social, se supone que hay que mantener todo un montón de medidas, pero imagínense, los que tenemos salas pequeñas, si distanciamos a la gente, pues vamos a tener 10 personas en la sala y con eso es imposible hacer una función. Durante el transcurso de todo lo que ha sido la pandemia, se ha hablado mucho de las posibilidades que hay para poder reabrir. Mire, se han planteado cine al estilo de los autocinemas, teatros al estilo del autocinema, entonces no, pues que los carros vayan y desde los carros entonces la gente ve la representación y se hace como una suerte de carpa de circo y en la mitad los actores
actúan o hacen Tendría que circo o ser lo que sea. Un parque, un espacio abierto muy grande, ¿no? Empecemos por pensar que habría que tener un espacio disponible enorme, que eso genera una inversión o un auspicio o unas donaciones o unas sociedades. Bueno, se puede, nadie dice que no se pueda, claro que es posible. ¿Quiénes están en la posibilidad de desarrollar ese tipo de iniciativas? Yo creo que muy pocos. La verdad es que si hablamos de lo que es el teatro en su generalidad, muy pocos van a poder hacer este tipo de cosas. Claro, la capacidad económica de Claro, la mayoría de los además, teatros no daría para hacer es que en este momento todos estamos quedando prácticamente noqueados. Es decir, esto que todo el mundo habla de que la reinvención y que hay que reinventarse y hay que redefinirse y no sé qué. No, estas son medidas de contingencia porque los teatros no fuimos a pique. ¿Sobrevivirán los teatros a esto? Claro, claro, el teatro va a sobrevivir, el teatro ha estado toda la existencia del hombre acompañando, el teatro va a seguir, el teatro resistió las pandemias del siglo de oro, resistió, todas las pandemias las ha resistido, el teatro vuelve, claro que vamos a seguir, claro que se van a abrir las puertas, claro que vamos a volver. ¿Cuándo? No sabemos todavía. ¿Cierto? Eso no lo sabemos todavía, no sabemos cuándo va a ser ese retorno, no sabemos de qué manera va a ser, pero el retorno va a ser y va a ser gradual. Ahora, ya hay salas que están cerrando, ya hay salas que han tenido que reducirse a la mitad, ya hay proyectos que han tenido que cambiar definitivamente la dinámica de funcionamiento. Hay que hacerlo porque pues la única manera de que un herido sobreviva es que vaya al médico, se cure y tenga un proceso de terapia de recuperación y pueda volver a seguir. Eso está pasando con el teatro recibe este golpe certero por la espalda, cae a la lona y tiene que ir a recuperación y tiene que tomar unas terapias y tiene que volverse a levantar, pero no, yo no creo mucho en este término de la reinvención. Es decir, hacer teatro a través de una cámara no es reinventar el teatro, es utilizar un filtro para mostrar el teatro. ¿Ya? Es decir, no hay una reinvención como tal. Ahora hay algo neurálgico también y es el público. O sea, podemos hacer todo lo que se disponga, los protocolos de recibir, abrir las puertas, pero el temor de la gente de estar en espacios cerrados con más gente, o sea, ¿cómo vamos a manejar el tema del público? Miren, nosotros vivimos en un sistema capitalista, nos guste o no, es un sistema capitalista. La pandemia nos demuestra que en el momento en que el capitalismo está en peligro, lo que menos importa es la vida. Es así de simple. Entonces las medidas que toman son arbitrarias, son más hacia lo económico, a salvar los grandes capitales, a salvar las grandes empresas, las pequeñas empresas en picada, las pyme en picada, los independientes en picada. Eso al sistema no le importa. En ese mismo orden de ideas, si nosotros tenemos que cambiar esas dinámicas, pues vamos a tener que recurrir también a pensar en qué va a pasar con el público. El público no va a volver de una, el público va a volver gradualmente y tenemos que estar listos para recibirlos gradualmente. Y ya nos quemábamos el cerebro con el público antes de la pandemia. Ahora creo que tenemos que meterle muchísima más vitamina a este aspecto. Sí, es un trabajo, pero hay que hacerlo. Estamos en la responsabilidad y en la necesidad de hacerlo. Y claro que sí, volverá al teatro y volverá al público a las salas, con toda seguridad. Y ustedes también volverán a conectarse con nosotros la próxima semana aquí en Acting and Expression, en nuestro canal de YouTube de Goyeneche Productions. Hasta pronto. Chao.